Querida, yo tengo mi... Yo soy una metida, me meto cada rato. Quiero decir que se sumó Javier y me encanta. Hola, Javier. Sí, que es mucho lo que queríamos, Javier. Bueno, estamos grandes, Javier. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, estamos grandes. Un gusto, está Silvina por ahí también. Bueno, y María. Bueno, uno cambia mucho cuando envejece, pero bueno, algunas memorias son persistentes y sirven. Muy bien, perdón, mucha memoria tienes, no se nota el envejecimiento, ¿no es maravilloso lo tuyo? Vamos ahora en esta jornada de memoria donde tratamos de reconocer o de recuperar las memorias de la extensión universitaria de la UBA del 56 al 66. Vamos a pasar al programa de fortalecimiento de capacitación y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales, que va por su 20 aniversario. Para este programa vamos a contar con María Isabel Bertolotto, para nosotros Mari, ya, un segundito. Mari es, perdón, perdón, Mari es licenciada en Trabajo Social por la UBA, fue directora de la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales, fue secretaria académica en la Facultad de Ciencias Sociales, donde también se desempeñó como subsecretaria de Extensión Universitaria. Docente en esta carrera en la Universidad Nacional de Tomás de Zamora, en la licenciatura término, docente de posgrado en Flaxo. Participó en diversos proyectos de extensión e integró equipos de investigación o así. Participó también de publicaciones en una gran diversidad, calidad de autora, editora y coordinadora. Actualmente dirige el programa de atención a poblaciones vulnerables, Habitar la Calle, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, PERUBA y el Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales. Y Javier Brancoli, ya está, ¿no? Y Javier Brancoli, que también es licenciado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, es docente e investigador en la carrera, da las materias cooperativismo, experiencias asociativas, trabajo social, territorio y comunidad, nivel de intervención 1, planificación social y trabajo social, metodología 4, todas de la carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de Aula, donde también se desempeñó como secretaria de Extensión Universitaria. Participó también en diversas publicaciones, entre las cuales se destaca el libro Donde hay una necesidad, nace una organización, que surge del programa que va a presentar y que está online. Luego subiremos el link para los que quieran acceder a él. Gracias, Susana, gracias, Alicia, no solo por la invitación, sino por generar estos espacios. Digo, y el placer que fue escuchar para mí a Noemí, ¿no? La verdad que, digo, uno ha leído tanto de la experiencia de Maciel, de la experiencia de esos años de la universidad, de esa experiencia, de ese pedazo de historia, que escucharla a Noemí, la verdad que fue un placer, y bueno, nos podríamos quedar mucho más rato escuchándola. Nosotros con Javier, bueno, vamos a presentar un poco el programa de organizaciones sociales de la facultad, que como bien decía Susana, el 27 de agosto está cumpliendo 20 años. El programa se crea ya por el año 2002, por una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Sociales, en la primer gestión de Federico Schuster. Y lo que hizo el programa, y un poco lo que sigue haciendo, es cambiar el modelo de extensión que un poco conocíamos y que se venía llevando adelante en sociales, ¿no? Me parece que a lo largo de estos casi 20 años
el programa se constituyó como la política de extensión más consolidada de la facultad. Y yo me animo a decir que tal vez, no solo en el ámbito de la extensión, sino en el ámbito de las facultades sociales, no hay mucha experiencia de una iniciativa, un programa de estas características que se haya llevado en forma ininterrumpida durante estos 20 años, con sus más, sus menos, sus problemas y sus dificultades, y que fue como creciendo, ¿no? De esa idea original, que ahora Javier nos la va a contar porque él fue protagonista de ese armado, de la concepción, de esa idea original que era propiciar, después de la crisis fuerte del 2001, propiciar un encuentro entre la facultad y las organizaciones sociales, y que la facultad en conjunto, no extendiendo el conocimiento de nada, porque esa no es nuestra idea de extensión, sino en conjunto con las organizaciones sociales, pudiéramos trabajar para mejorar en alguna medida la situación de muchos barrios que estaban pasando una situación de crisis. Así que bueno, un poco el programa nace con esa idea, con esa concepción, bajo los postulados de lo que es la educación popular, teniendo un poco la idea del maestro Freire en lo que es la extensión universitaria, y a lo largo de estos años se fue consolidando y fue creciendo. Me parece hacer la salvedad porque cuando Susana y Alicia nos invitaron, con Javier nos pareció hoy bien interesante participar y agradecidas por contar lo que está haciendo el programa, pero lo primero que planteamos era la importancia de que estuviera el equipo técnico que a lo largo de estos años viene sosteniendo el programa. Bueno, lamentablemente las 4 compañeras que están en el programa hoy están con la Feria Che Pueblo, que después de la pandemia y después de 2 años se volvió a armar la feria. Así que bueno, lamentablemente hoy las disculpamos, nos mandaron un videíto por si lo queríamos pasar, pero siguen sosteniendo a esta hora, en este momento, la feria en la sede de Constitución. Así que bueno, un reconocimiento para el trabajo de Verónica, Sol, Luciana y Bárbara. Javi, vos si querés contás, vos estuviste en la cocina, así que bueno, si nos contás un poco cómo se concibió y después yo retomo algunas cuestiones. Gracias, Mari. Bueno, gracias a Alicia y a Susana, mucho cariño, admiración después de tantos años de conocerlas y de que nos hayan invitado a esta actividad, así que siempre es un agradecimiento. Voy a volver a la cocina, después de las 4:30 me tengo que ir porque tengo tareas de cuidado, así que estuve en la cocina y vuelvo a la cocina en otro momento. Sí, creo que contar algunas cosas por ahí. Hay una cantidad de información que está disponible en el sitio web del programa, que se puede explorar, que está muy bien preparado y muy bien cuidado por el equipo que contaba Mari, Luciana, Verónica, Sol y Bárbara, que trabajan desde hace muchos años. Creo que una de las claves de la continuidad tiene que ver con el sostenimiento de los equipos, ¿no? Para que aquellas iniciativas que surgen en algún momento se puedan sostener. Quizá hablar de los orígenes pueda para mí ser un poco autorreferencial, casi biográfico, porque hace 20 años, bueno, estábamos atravesando otra Argentina, ¿no? Y era la Argentina post-crisis, era la Argentina post-2001. Nosotros llegábamos a la gestión, bueno, en la conducción de Federico Yuster y un equipo grande, bueno, Alicia formaba parte de ese equipo de trabajo. Y desde el área de extensión, una de las cosas que habíamos pensado antes de asumir la conducción de la facultad tenía que ver con una articulación estratégica, sistemática, con los actores que estaban emergiendo en ese momento, que no eran una novedad, porque uno puede hacer un recorrido bastante extenso de lo que es la asociatividad popular en nuestro país, y que tuvo protagonismo en esos días y en esos meses tan álgidos, pero que de ninguna manera son una consecuencia de la crisis. Por el contrario, diría, fue una respuesta socialmente organizada de un capital que tiene el pueblo argentino que no se encuentra en todos lados, ¿sí? Casi que lo tenemos como natural. Esa respuesta social organizada, que se tradujo en
desde pequeñas redes barriales hasta movimientos sociales, organizaciones de base y demás. Bueno, nosotros tuvimos cronológicamente la posibilidad de participar con un equipo de la facultad de alguna de esas experiencias que atravesaron el 2001. Así que cuando llegamos veníamos un poco con esa mochila puesta. Y quizá, por eso digo que es un poco quizá autobiográfico, porque un equipo importante de la facultad, no solamente a mí me tocaba integrar en ese momento a la Secretaría de Extensión, se involucró decididamente en esa tarea, haciendo una convocatoria que terminó resultando masiva aparte sostenida en el tiempo, de referentes que pisaban por primera vez la facultad con asombro, con curiosidad, con desconocimiento, y que también interpelaba a esas aulas universitarias que no habían recibido a esos sujetos para una actividad tan permanente y cotidiana. Así que desde ahí fue un poco la propuesta, y esa experiencia previa es la que nos lleva, después de haber atravesado años muy difíciles, a la necesidad de pensar en un espacio donde la universidad pueda calificar, reconocer y resignificar saberes. En ningún momento, incluso hasta nos llevaría a replantear el nombre, ¿no?, del programa, no estuvo pensado como una relación asimétrica de formación hacia aquellos que nada saben y que todo tienen que aprender. Y eso, bueno, se tradujo fundamentalmente en los contenidos, pero sobre todo en el modo, en la metodología, y hay mucha influencia, como decía Mari, de la educación popular, para pensar en contenidos y en formas de trabajo que interpelaran a esos actores, y que, me atrevería a decir ahora, interpelaron aún más a quienes tenían que protagonizarlo, ¿no? Docentes acostumbrados a presentar contenidos con ciertas modalidades, con los PowerPoint, con muchas palabras difíciles, con tiempos extensos, obligó a hacer un trabajo de un diálogo y de una adecuación de diálogo de saberes, que yo creo que está en el eje principal de la extensión universitaria, ¿no? No porque los conocimientos que se presenten sean más sencillos, más fáciles, o estén acotados, ¿no? Es decir, por los sujetos con los que estamos trabajando, sino al contrario, pensar cómo se dialoga con eso, y en un punto, cuál es la legitimidad que tienen los conocimientos que en nuestra casa de estudios se generan, y que le dicen algo, que interpelan y que dialogan con esos actores sociales. Vinieron desde sociedades de fomento, cooperativas, comedores, bibliotecas, centros comunitarios, bueno, de distinto tipo, con una idea también diferente en ese punto, que era que ellos entraran a la facultad. En general, no llegué a escucharla a Noemí, aunque conozco la experiencia de Maciel, la idea de que la universidad sale, ¿no?, a extender su conocimiento, sino que estos actores sociales entran e interpelan algo de, digamos así, de la inercia universitaria. No es una dicotomía esto, creo que el ir y volver está dentro de las posibilidades y dentro de la riqueza de la extensión. Quizá el núcleo duro, se me ocurre, es cómo esos conocimientos que se generan en un campo particular de saber, como es la extensión, se traducen luego en currículas, en temas de investigación, en modos de acreditación, que no están tan valorados. Creo que en ese sentido igual hubo un avance grande en la Universidad Pública Argentina en general, en que la extensión es más reconocida y valorada curricularmente, pesa de otra manera en los antecedentes, tiene otro lugar que el que por lo menos hace 20 años tenía. Así que bueno, un poco, Mari, te paso la posta, así hacemos una especie de contrapunto y seguimos contando el programa. Pero un poco el origen tiene que ver con eso, ¿no? Primero con una idea previa, y ahí querría también acentuar de una responsabilidad que cuando se llega a los espacios de gestión, las ideas son antes, no después, sino que cuando uno tiene la responsabilidad de llegar a un lugar de gestión, hay proyectos que se construyeron desde antes, ¿no?, y que por eso se pueden traducir en políticas. Si no llegamos a los lugares de gestión y empezamos a hacer diagnóstico, y ahí se nos pasa la vida, ¿no?, un poco. Bueno, acá hubo una idea previa que se tradujo con mucha potencia y energía en esos años y hasta ahora. Interrupción. Ustedes mandaron un power y mandaron un video. ¿Quieren que lo pasemos ahora? ¿Quieren que lo pasemos después? ¿Quieren que hable Mari y después lo pasamos? Sí, si querés, Alicia, si lo van pasando, lo pasan, es muy cortito y nosotros después retomamos.
para que un poco se Yo se puedo plasme. compartir pantalla, acá me permite, si quieren voy pasando, son fotos sobre todo, si quieren seguimos hablando y vamos mostrando algunas imágenes. Yo las paso, Mari, si querés. Genial. ¿Sí? Yo Ahí comparto. a partir de lo que decía Javier, me parece que también es importante tener en cuenta que el programa, o por lo menos la gestión de ese momento, y la idea en que fue concebida la extensión, distaba mucho de pensar, como por años se pensó y se sigue pensando, la extensión como también una caja chica por donde ingresaban fondos a la facultad, ¿no? Por mucho tiempo, la extensión universitaria era eso, era recaudar a través de convenios, de pasantías, que, insisto, no, son todas funciones que también está bueno llevarlas adelante, pero parecía que era eso, ¿no? Entonces se vendían cursos, se hacían capacitaciones, formación profesional de distinto tipo. Y acá la facultad en ese momento, la decisión de la gestión de ese momento, fue una decisión política, se invirtió en extensión. Se invirtió porque, digo, una de las características que tiene el programa, como decía Javier, y eso también en parte le dio posibilidad de continuidad, tiene un equipo conformado con 4 trabajadoras no docentes, pero que son profesionales, 2 licenciadas en Ciencias de la Comunicación y 2 licenciadas en Trabajo Social. Por años tuvo una coordinadora, un coordinador a cargo, y después, digo, los últimos años fue un poco más difícil poder disponer de recursos, fue un poco más complicado, pero entre otras cosas significativas, se provee de los viáticos para que las organizaciones y los miembros de las organizaciones, muchísimas de conurbano, pudieran acercarse a la facultad. O sea, la beca de viático parece algo menor, pero digo, en ningún momento quisimos que los miembros de las organizaciones que participan de las distintas instancias de las capacitaciones y de los distintos componentes del programa, que no tuvieran como impedimento no poder acercarse a la facultad por una dificultad de viáticos, de a veces tomar 2 y 3 colectivos para llegar en una época a Marcelo T. y ahora a la sede de Constitución. Entonces también eso nos parece importante, que se invierta en extensión, no que se haga extensión a como se pueda, porque también ahí de esa forma se jerarquiza y se reconoce. Bueno, a lo largo de estos 20 años, el programa se inicia con esta idea que nos comentaba Javier, pero se inicia básicamente con un primer curso de capacitación y formación que, como dice Javi, deberíamos repensar el nombre. Nosotros lo que decimos es que el programa es un encuentro de saberes, ¿no? Digo, tenemos los saberes de las organizaciones, los saberes de los docentes, de los estudiantes, los saberes de la academia, y ahí en esa conjunción, en ese encuentro de saberes, producimos nuevos saberes, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y nuevas capacidades para los que participamos y los que participan y participamos del programa. El curso, como lo que nosotros llamamos el curso base, es lo que hoy se da en llamar territorio y política, ¿no? Ese curso es un poco el que, trabajando junto con las organizaciones, da la posibilidad de un marco más general, ¿no? Que nos permita hacer una lectura de contexto. Entonces trabajamos cuestiones que tienen que ver con economía, con historia, con políticas sociales, digo, que nos dé un poco el marco para pensar la intervención desde las organizaciones y el trabajo entre las organizaciones y la facultad. Nosotros a mí cuando nos toca participar del curso, siempre hacemos un poco de abogado del diablo y le decimos a las organizaciones que el programa es una posibilidad de repensarse como organización. Y el compromiso está en eso, repensarse como organización sin caer en una imagen romántica de las organizaciones sociales y comunitarias, sabiendo y discutiendo el rol y la función
social y que son actores sociales y actores políticos, pero que el programa nos permite eso, discutir, pensar cómo trabajamos, pensar el concepto de la participación, pensar cómo damos cabida y cómo trabajamos junto con otras organizaciones y con la propia comunidad. A partir de ese primer programa, de esos primeros contenidos, las organizaciones fueron demandando cursos específicos, ¿no? Lo que nosotros llamamos cursos de formación específica. Y esos cursos tienen que ver, y se fueron armando de esa forma, con las demandas que traían las organizaciones. Entonces, no todos los años se dan los mismos cursos, digo, de acuerdo a las realidades, en algún momento cuando las organizaciones participaban de programas que tenían que ver con cooperativismo, el Manos a la Obra, el Ellas Hacen, bueno, depende los programas y las acciones que llevaban adelante. La demanda de las organizaciones fue tener conocimientos, poder trabajar cuestiones y herramientas que tuvieran que ver con cooperativismo, con la economía social, con cooperativismo. Viendo las necesidades que tenían, en algún momento también demandaron que pudiéramos tener algún tipo de capacitación que tuviera que ver con la comunicación. Bueno, cómo las organizaciones comunican lo que hacen, cómo las organizaciones tienen elementos para comunicar lo que hacen. Y en ese sentido fueron apareciendo distintos módulos y distintos cursos. Hoy por hoy, lo leo porque no me los voy a acordar todos, tenemos el curso que es Política y Territorio, después tenemos un curso que tiene que ver con la planificación y diseño de proyectos comunitarios, y después tal vez Javi retoma y cuenta lo del concurso de proyectos, niñez, adolescencia, jóvenes, herramientas para el trabajo comunitario, abordaje preventivo en el uso de drogas, políticas de inclusión educativa, prevención de la violencia de género, comunicación comunitaria, economía social y cooperativismo, hábitat y vivienda, salud y cuestión social. Insisto, no se dan todos juntos porque sería imposible, pero en la segunda mitad del año, de acuerdo a la demanda de las organizaciones, se hace una consulta, una breve consulta antes que termine el curso, y ahí vemos los cursos que son más demandados por las organizaciones. Y en todos los casos tratamos de buscar docentes y especialistas en los temas, compañeras y compañeros que están en la gestión de llevando adelante muchos de esos temas. Por eso más de una vez invitamos a algunas compañeras o compañeros que están en responsabilidades de gestión en distintos ministerios, en distintos municipios, y también invitamos organizaciones, dirigentes de organizaciones que estén trabajando con esas temáticas. Así un poco componemos los contenidos de esos cursos. Cuento lo del concurso, Mari, si querés. Bueno, aparte de esas instancias de formación y de intercambio de experiencias que se fueron construyendo con la agenda un poco de las organizaciones, bueno, esos cursos fueron como repensados porque nosotros en un primer momento teníamos una visión como por ahí más instrumental, de que se pudieran llevar herramientas de trabajo, y como dice Mari, las primeras instancias fueron más un espacio casi catártico de debate, ¿no? De expresión de las situaciones que atravesaban, de los conflictos, momentos muy críticos, sobre todo al inicio. Así que eso también nos obligó a replantear un poco la estrategia. Y después del segundo año que el programa recibe un pequeño premio, un premio económico de un concurso de la Secretaría de Políticas Universitarias, se aplican esos fondos para hacer una primera experiencia de financiamientos de microproyectos. Digo, pequeños proyectos, iniciativas comunitarias que podían ser financiadas con ese fondo. Bueno, esa primera experiencia que resultó positiva se fue replicando año a año, con búsqueda, de nuevo, se recibieron otros premios, búsqueda de proyectos en organismos públicos, de fondos de financiamiento, fondos que ponía la facultad, y últimamente los fondos UBANEX, que son los programas acreditados de la UBA,
que también otorgan financiamiento y que, bueno, ahí con Andrea Echevarría somos directores de ese proyecto, desde hace ya más de 12 años que recibimos fondos de la propia Universidad de Buenos Aires, para financiar proyectos con un énfasis en lo educativo, ¿no? Ahí algunas fotos que pasamos se ven, algunos proyectos que tienen que ver con una huerta, con una pequeña infraestructura, con equipamiento de una biblioteca, con alguna salida cultural o recreativa para pibes, con equipamientos para una radio, que tenía el objetivo, por un lado, de, bueno, obviamente desarrollar una actividad práctica que pusiera en juego algo de los conocimientos aprendidos, y además que tuvieran la gimnasia, podríamos decir, de elaborar, pensar, presentar un proyecto, ser evaluado, ejecutarlo, presentar los fondos y ser rendidos. ¿Por qué? Bueno, porque las organizaciones se transformaron desde hace ya muchos años en ejecutoras de las políticas públicas del Estado, y la dinámica de la gestión de proyectos es un desempeño que se requiere. Y en muchos casos ese desempeño está a veces terciarizado en los equipos técnicos de los organismos públicos, a veces de ONGs, a veces a profesionales voluntarios que colaboran, y eso está muy bien, pero la posibilidad de que sean los propios protagonistas de estas organizaciones quienes definen el rumbo, la direccionalidad y la administración de esos proyectos, le otorga también un poder, ¿no? Un conocimiento que otorga el poder de la toma de decisiones sobre esa dinámica ya muy instalada. Sería para analizar, como en otro capítulo, digamos, esa relación del Estado con las organizaciones a través de la gestión de los proyectos. Así que eso funcionó y funciona, permite también que la facultad tome contacto a partir de algunas actividades puntuales y concretas en los territorios y con las organizaciones, que se pueda hacer un seguimiento de esos proyectos, y ahí se van a sumar ya desde la propia realización de los cursos que Mari comentó, y en este concurso de proyectos, estudiantes avanzados y graduados de la facultad, que participan de una experiencia para muchos de ellos inédita, que es el trabajo en cooperación con estudiantes y graduados de otras carreras, y graduadas de otras carreras. No hay muchos espacios en la facultad donde se intersecten, se crucen disciplinas, más bien que tenemos nuestros propios ranchitos, digamos así, y no hay muchos lugares. El posgrado, quizá en algún momento, algunos proyectos de investigación, pero no es en general lo habitual. La veo ahí a Alicia haciendo los gestos que acompañan esta afirmación. Así que sí, es cierto, en algún punto ese contacto, y después el contacto con una actividad práctica para carreras que no tienen práctica preprofesional u otro tipo de actividad, y entonces casi un descubrimiento. Bueno, eso implicó una convocatoria, reclutamiento, capacitación, selección de chicos y chicas, de estudiantes y de graduadas y graduados que participan de la actividad, que lo hacen durante todo un año, que reciben una certificación de la facultad, y nada, y que abren una puerta para un desempeño profesional y también una mirada académica sobre los actores con los que trabajamos, no ya vistos como el objeto de estudio, sino como pares con los que se dialoga, con los que se trabaja. Bueno, fue muy valiosa esa experiencia, también cosas a revisar, podríamos poner alguna anécdota al respecto sobre los proyectos y su realización, pero para no irme por las ramas, creo que hay algo que decía antes, que retomo, que es la metodología, que no es simplemente una cuestión tecnocrática la metodología, sino que ahí se juega en buena medida la posibilidad de que esto sea posible y que no haya una reproducción casi rutinaria de saberes, con una poca, digamos, capacidad para hacerse la interpelación y la pregunta sobre cómo enseñamos y aprendemos en la universidad, que creo que también sería otro capítulo, ¿no? Uno ve algunas imágenes ahí, de algunas fotos, donde muchas de las actividades tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con la dinámica grupal, con lo audiovisual, con el juego, y me parece que en general nuestras formaciones son muy racionales, muy frías, muy centradas en el conocimiento y poco en la emoción, la memoria, el recuerdo, los vínculos. Y me parece que es algo también para pensar, y que es una de las experiencias que también deja el programa de capacitación. No sé, Mari, si querés completar algo más. Sí, en ese sentido, digo, por un lado la riqueza y cómo
las estudiantes, las y los estudiantes valoran este lugar, ¿no? Porque justamente, como decía Javier, a veces no hay tantos estudiantes de trabajo social porque ellos tienen su experiencia de 3 largos años de práctica preprofesional en instituciones, organizaciones, pero sí es una demanda de muchos estudiantes de las otras carreras. Y lo que se producen en esos encuentros de estudiantes es de una riqueza maravillosa. La verdad que hoy ya hay graduados, hay estudiantes que se han graduado y siguen participando del programa y siguen apoyando y siguen trabajando. Lo otro que me parece interesante es también lo que tiene que ver con la difusión de los conocimientos, de este encuentro de saberes que nosotros hacemos y cómo eso se traduce en una cantidad de publicaciones que a lo largo de los años el programa fue elaborando, ¿no? El primer manual es el que acompañaba el primer manual es el que acompañaba el curso original, que era el curso de formación general, que después le llamamos políticas y territorios. Y ahí también me parece que se ve un poco la concepción del programa, porque ahí lo que tratamos de plasmar en esa publicación es el docente con su reflexión, con su clase, con sus aportes, y el trabajo de los talleres y las producciones de los talleres. O sea, un poco la dinámica de los cursos nuestros es, hay un primer disparador donde un docente, donde una docente desarrolla un tema, no muy largo, tratamos de que no sean mucho más de media hora, 40 minutos, y después se trabaja en pequeños grupos con la asistencia y con el apoyo de las estudiantes y los estudiantes. Del producto de lo que se trabaja en el curso, se vuelve a la instancia plenaria con el docente. Y ahí como que se hace ese intercambio entre el desarrollo del docente, lo producido en el pequeño grupo, y se lleva nuevamente la reflexión al plenario. Bueno, así fueron concebidos los manuales. O sea, las publicaciones nuestras no es... no sé, la profesora Clemente desarrollando su clase, o el profesor Rubén Dri, o en su momento el querido profesor Carlos Heroles, sino que tratamos que en cada contenido se refleje el saber del profesor, el saber de las organizaciones, y cómo eso se traduce en un nuevo conocimiento. En cuanto a los manuales, no los voy a comentar, pero ahí están, son los manuales específicos. Y después tuvimos la dicha de que se pudo, Javier compiló el libro donde hay una necesidad, nace una organización, que la verdad que tiene una circulación y tuvo un recibimiento y una acogida que se sigue trabajando en materias de grado, en algunas materias de posgrado, y se sigue trabajando para el propio programa. Hoy ya no tenemos más ejemplares, no se volvió a editar, creo, hasta donde sé, no lo pudimos volver a editar, pero es un libro que tratamos de distribuir lo más que pudimos. Después ahí hay otro cuando armamos el manual de planificaciones también pasó lo mismo. Era que las organizaciones tuvieran un material para que pudieran trabajar junto con no solamente los 2 o 3 compañeros que participaban, sino volver a su organización y poder trabajar con el resto de los integrantes de la organización. Y después hay uno interesante que también, que creo que está en la otra filmina, en la otra placa, que es Poderosos Territorios. Bueno, eso fue muy interesante cómo se concibió ese trabajo. Las integrantes del equipo técnico con estudiantes visitaron determinadas organizaciones sociales, se hizo una selección de organizaciones que eran las que venían teniendo más participación y más trayectoria, se fue a los barrios, a las organizaciones, se trabajó, se entrevistó, se armó la charla, y eso después, entre estudiantes, equipo técnico, insisto, y eso después se vio la luz en un artículo con este modelo de producción, que no sea nosotros escribiendo sobre lo que le pasa a el merendero a abuela Eduarda,
sino que los propios miembros de Abuela Eduarda, junto con estudiantes y con el equipo, pudieran armar el artículo y pudieran trabajar. Así que me parece que eso también es interesante, digo, en esta concepción de poder trabajar los distintos actores que participamos del programa. Yo no sé si estamos bien, a mí me gustaría comentar, Javi, lo del Consejo de Organizaciones, que eso también fue interesante. Digo, en un momento nosotros teníamos siempre el asesoramiento y la consulta diaria a los profesores que participaron, que tienen un involucramiento, digo, yo cuento la anécdota del profesor Rubén Drí, ¿no? Lo llamábamos para arreglar el día que le tocaba dar el programa. Y un año se nos pasó, no lo llamamos enseguida. Y nos llama él y nos pregunta, ¿qué día me toca? Porque no puedo armar el resto de mis actividades y no sé qué día me toca dar en el programa, ¿no? Con esta cosa del programa no se lo pierde. Rubén con sus 90 y pico de años. La profesora Izaguirre, ¿no? que lamentamos tanto su pérdida, y con ella instalamos también otra cosa interesante, que fuera que el módulo de Derechos Humanos, que por mucho tiempo lo dio Carlos Heroles y después lo retoma la profesora Izaguirre, no darlo en el ámbito de la facultad, sino ir a la ESMA, ¿no? Entonces, hacíamos la visita, la profe daba su clase ahí, intercambiábamos, y después hacíamos la visita, y yo diría que la mayoría de las organizaciones no habían podido ir a la ESMA, y ese taller era abierto, las organizaciones podían invitar a otras compañeras y compañeros. Y con Inés Izaguirre también. Un día me dice, ay, pero yo tengo el doctorado, una defensa de doctorado. Y le digo, bueno, Inés, le digo, íbamos a hablar con alguien de la ESMA. Y me llama al rato, al otro día. No, me dice, no hablen con nadie porque le suspendí. Total, la doctoranda puede poner otros días, pero a las organizaciones yo no las cambio. Entonces digo, un sentido de pertenencia y de ser parte, así que interesante. Pero bueno, ¿a qué voy con lo del consejo? Teníamos siempre el apoyo, siempre tuvimos el apoyo de docentes de nuestra facultad, y siempre teníamos mucha instancia de consulta con ellos de cómo ir llevando adelante el programa. Pero en un momento nos parecía que no estábamos escuchando suficientemente a las organizaciones. Entonces también, por resolución de consejo directivo, porque en ese sentido Federico le dio siempre toda la formalidad, los actos de jura siempre tuvieron toda la formalidad de un acto de graduación. Entonces se creó el Consejo de Asesor y Consultor de Organizaciones. Y ahí vamos rotando, y 5 o 6 organizaciones, dirigentes de organizaciones, participaban de la mesa donde íbamos pensando, repensando, intercambiando en torno al programa, al rumbo que iba siguiendo el programa. Y eso también fue una riqueza, porque nos sentábamos, discutíamos, intercambiábamos, acordábamos o no, pero fue de mucha riqueza. Y de ese espacio también hay una placa por ahí, de ese espacio del consejo y de la idea de las organizaciones salió a armar lo que le llamamos el encuentro Los Barrios en la Universidad, que es un día todo completo, es una jornada completa, se arranca a la mañana con talleres, se hacen ferias, música, se almuerza, bueno, y eso fue una idea de las organizaciones que decían eso. Hay que armar otro tipo de espacios, que las organizaciones primero lleguen a la facultad con una modalidad de este tipo, donde hay talleres de estampado de remera, hubo talleres de percusión, talleres de baile folclórico, que se acerquen con otra cosa, porque para muchas organizaciones era impensado pensar que podían llegar a la facultad a cursar. En una de los primeros videos que se armó cuando Javier arrancó con este programa, y creo que fue una de las primeras piezas visuales que hicimos, no sé si debe estar, está el testimonio de una señora que dice, cuando le cuenta al esposo que va a venir a la facultad, le dice,
gorda, ¿de qué facultad me hablás si vos apenas sabés leer y escribir? Y ella le dice, yo voy a ir a cursar a la facultad, está el testimonio, ¿no? Entonces digo, está ese miedo de cómo yo me voy a acercar a la facultad. Y eso dio pie a que después, y en eso el trabajo de las compañeras es impecable, después mucha gente empezara a pensar en el fines, empezar a pensar en terminar el primario, empezar a pensar en terminar el secundario. Tenemos al famoso Cuervo, Javi, a Víctor, que ya casi debe andar haciendo maestrías, un compañero de la asamblea de Plaza Dorrego, que era en situación de calle. Bueno, Víctor hoy está estudiando comunicación, digo, me parece que es eso lo que también se genera a veces a partir del programa, ¿no? Hay dos cosas, hay un videíto, no sé si quieres que lo compartamos, estamos bien de tiempo, Susana, o si estamos muy pasados, no sé. No, quiero decirles dos cosas, ¿puedo, Susana, interrumpir por favor? ¿Dónde están pasados? Una que la verdad que han pasado los años y los felicito cada día más. Porque yo me acuerdo cuando empezaron, que estábamos ahí, en esas reuniones que teníamos con Federico, etcétera, como decano. Y realmente ya llevan a cabo una historia maravillosa y que sigue en el presente. La continuidad no es cualquier cosa, porque han pasado situaciones de mucha adversidad también. La otra cosa que me pareció muy importante es que ustedes hagan, incluso dentro de la facultad de la interacción de carreras, de saberes, que ponen en práctica, ¿no? Y que humildemente, bueno, un poquitito, en la medida de lo posible, también queremos estimular desde acá, ¿no es cierto? Como que esta interacción. Y la otra cosa que me parece excelente es la sencillez, la solidaridad y el criterio o sentido comunitario que siguen teniendo lo que los escucho. Más aún, perdonen que se los diga así, pero cuando estaban hablando de la gente a la que le cuesta entrar a la universidad, pasar el umbral, ¿no? Entrar así. Yo me acordaba de mi viejo, como soy la primera universitaria de la familia, que se quedaba, que me venía a buscar porque yo era medio chiquita, era en la prehistoria, y se quedaba en la puerta, porque decía, a la facultad no puedo entrar, porque mi viejo también era precario en el sistema educativo, ¿no? Me parece que ese tipo de cosas, cortar las barreras, ¿no? De la universidad y de la fuera que esté adentro, ayuda a todos, ¿no? Por eso, me parece tan importante y tan digno de felicitarlos, ¿no? No sé si vos. Totalmente, ya dijiste todo, Alicia. Solo que ese fue el objetivo de la creación del Gramsci. No, el Gramsci no es un instituto, es de comunicación social, no es un centro de comunicación solo, es investigación, comunicación, intervención social. Y la idea es que es para todas las carreras. Es decir, un lugar de encuentro de las carreras. Cuando tuvimos la famosa desclasificación de archivos del Departamento de Estado, la convocatoria fue a todas las carreras, para que los estudiantes pudieran hacer prácticas profesionales. No, yo lo digo sinceramente, chicos, más allá de todo, de las experiencias vitales y los sentidos, ¿no? Que como algunos van, digamos, lo que hacen ustedes es, parece algo que pasa, ¿sí? Pero sedimenta. Y a mí me parece que una de las funciones fundamentales, políticas, incluso que tenemos, es ir sembrando, ¿no? Ir sembrando. Y por ahí el resultado no está mañana, pero de la siembra siempre hay algo positivo. Me gustaría contar una cosa más que se hizo, nosotros fuimos rotando, digamos, estuvo un tiempo yo, después estuvo Mari, estuvo Judith Barcheta, estuvo André Echevarría, Fernando Grosso, Cecilia Testa, bueno, muchas personas que pasaron
como responsables coordinando, trabajando, y fueron como los equipos de conducción, digamos, de este programa, porque es una conducción política también la que le da a esto que funcione. Se hizo una iniciativa que a mí me encantó, después no se pudo continuar en la radio de la UBA, que era un programa radial que se llamaba El Puente. Entonces se ponía un tema en discusión y se invitaba a un profesor, especialista, investigador sobre el tema, y a una o dos organizaciones que hablaran sobre el mismo eje temático. Y creo que a mí me gustó, participé en una y escuché varias, era como encontrarle como los ángulos, los lenguajes, las claves de análisis para temas comunes y que podían ser abordados desde distintos campos de conocimiento. Creo que resume un poco ese programa de radio el espíritu de todo lo que fue contando Mari también, ¿no? De la idea del diálogo de saberes, y que todas las publicaciones, los cursos, el programa de radio, bueno, ahora está la feria también que se está haciendo, tiene esa capacidad de tratar de vincular dos mundos, digamos así, ¿no? Y me parece que esa es una potencia interesante. No sé si quieren pasar el videíto, si lo tienen ahí en punto ustedes, Susana, si no, bueno, se hizo en pandemia. Si lo tienen, lo pasamos, si no, no importa. Se hizo en pandemia un audiolibro sobre organizaciones cuidando, que son testimonios de las organizaciones sociales, lo que fueron haciendo durante la pandemia. Está disponible también en la página web del programa. Eso, digo, me parece que, digo, como para ir cerrando, ¿no? Por un lado, pensar en la necesidad de que, bueno, que el programa siga adelante con los recursos, con toda la institucionalidad que requiere. Y por otro lado, reconocer el trabajo del equipo técnico, ¿no? Digo, ahora están un poco más solas, porque la verdad que lo que sostuvieron estos últimos años casi que fue producto de su imaginación, sus ganas, ver cómo se salía adelante con el programa en pandemia, y entonces se logró esto que está en una de las placas. En pandemia se pudieron hacer 2 cursos virtuales, que no fue sencillo, así como no fue sencillo pensar en la virtualidad para los estudiantes y las estudiantes, tampoco fue sencillo para las organizaciones sociales, y sin embargo, bueno, las compañeras lo llevaron adelante, lo impulsaron, lo sostuvieron y las docentes y los docentes, y este ciclo de organizaciones cuidando, que eso, al no tener ya el programa de radio nuestra, que tuvimos, ya no me acuerdo cuántos años, Javi, pero lo tuvimos unos cuantos años, se trabaja con Radio Asamblea. Radio Asamblea es la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Es una organización que, bueno, nace en el 2001, después sigue hasta la fecha. Lo tienen de vecino a Rubén Drí, Alejandro Rossman, también tienen vecinos destacados, y con Radio Asamblea se llevó adelante este trabajo que se hizo de organizaciones cuidando, que ahora sigue colgado en la página, pero que se transmitió en vivo. Y esto, digo, no sé, Javi, cerrá vos después, pero digo, así como
como emociona escuchar a esa señora diciéndole a su esposo que ella iba a cursar en la facultad, digo, lo que significan los actos de entrega de diplomas, ¿no? Digo, el programa tiene toda la formalidad y todo el cuidado, se otorga el programa con tanto porcentaje de asistencia, digo, se toma asistencia, en eso es muy cuidadoso y muy riguroso, y las compañeras no dejan pasar una. Pero al mismo tiempo, cuando se hace el acto, es la fiesta como cuando las chicas y los chicos nuestros reciben los diplomas con el decano, los distintos decanos y decanas participando y presidiendo esa entrega de diplomas con funcionarios de la facultad, con profesores y con la familia, ¿no? Digo, esto de que vienen con sus mejores vestimentas, con sus mejores galas, a recibir el diploma de aprobación, y con sus familiares, sus amigos y con sus organizaciones acompañando, la verdad que es como el broche de oro para el trabajo que se hace durante el año, ¿no? Bueno, gracias, no mucho más por agregar. Gracias, Mari. Completaste toda la secuencia de lo que hemos vivido y de lo que nos ha transformado a nosotros también esta experiencia. Así que gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes. Noemí, que esto sigue, ¿viste, Noemí? Con otras características, pero sigue desde otro lado, qué sé yo. No, el tema de extensión, que ya a esta altura habría de cambiarle el nombre, es excelente. Gracias, gente, gracias a ustedes. Gracias, Susana, gracias, Alicia. Noemí, ¿querías decir algo mientras estabas muteada? Yo no, quería decir que me interesó mucho lo que escuché, pero eso es obvio. Además es digamos, extensión y la reforma universitaria que sigue, porque estas actividades tienen su fundamento de participar y de compartir.